Fue ahí donde se le dio difusión y se hizo reconocida internacionalmente. Lele de Amealco para el mundo. La entrada a este museo es gratuita. La muñeca Lele hasta de Barbie con su corona. Carnitas, barbacoa, tacos. Incluso acá como la diadema que tiene. También vestidas de diferentes maneras. ¿Qué hubo? Estamos en Amealco, pueblo mágico en Querétaro. Acompáñame a conocer este hermoso lugar. ¿Qué hubo? Estamos en la ciudad de Querétaro grabando una serie de videos y ahorita nos dirigimos a un pueblo mágico muy bonito que está como a 1 hora más o menos. Se llama Amealco, vamos a ello. Ahorita venimos acá atravesando la ciudad de Querétaro y chequen, la neta es que es una ciudad que he notado que ha crecido mucho, incluso se nota bastante en el tráfico. Ahorita andamos acá lidiando con eso, pero la verdad es que es una ciudad muy bonita. Los famosos arcos de Querétaro. Estamos a 20 minutos para llegar a Amealco, pero me quise parar porque se vio un paisaje pasado de lanza. Chequen esto nada más. Es lo que me gusta un montón de andar por la carretera. Te encuentras paisajes bien bonitos. Y bueno, sin más, vámonos a Amealco, que nos quedan como 20 minutos. ¡Vámonos! Amealco de Bonfil, un encantador pueblo mágico ubicado en el estado de Querétaro, conocido por su rica historia y su vibrante cultura otomí. Amealco es una de las poblaciones más añejas del estado de Querétaro, pues se fundó en 1538. Y chequen, acá adentrándonos ya a las calles de Amealco, nos empezamos a encontrar unos murales preciosos con la muñeca Lele. Esa muñeca Lele nos la vamos a ir encontrando a cada rato. Ahorita ya iremos platicando por qué. De hecho, otro mural. Venimos llegando a Amealco y nos encontramos con una callecita muy cerca acá de la parroquia, donde del lado de acá está el mercado municipal que nos vamos a adentrar ahorita. Está lleno de comercios, por ejemplo tacos y tortas, varios juguetes que venden, pelotas, curiosidades y así varios comercios. Hasta compra y venta de dólares. El pastorcito, el trompo. Así es, nos dejamos venir a Amealco, pueblo mágico en Querétaro. Ya hemos recorrido algunos, por ejemplo la Peña de Bernal, de Quisquiapan y ahora Amealco. También le traemos ganas a Cadereyta de Montes, que se ve que está bien lindo. Pero hoy vamos a recorrer Amealco, que de Querétaro lo hicimos como 1 hora más o menos. Si vienen de la Ciudad de México son como 2 horas pasaditas, entonces se ve que es un lugar tranquilo, muy bonito. Sin más, acompáñenme a este video que se va a poner. De los pollitos, la maquinilla ahí para sacar el peluche, pantalones, carteras de cuero, cintos. Y así te encuentras muchas curiosidades, es de comedera, ropa, de todo. Ahorita nos vamos a dirigir a donde es la plaza principal, donde están las letras, la parroquia, el kiosco. De hecho acá ya se ve de espaldas. Pero antes me gustaría invitarte a suscribirte a ese canal, que estamos subiendo videos de lugares bien interesantes, de pueblos mágicos, playas, comedera por acá de México que está. Entonces quedas cordialmente invitado y sin más, continuamos. Nos encontramos con las hermosas letras de Amealco. Claro que sí, la muñeca Lele representando. La vamos a encontrar a cada rato. Y la verdad es que están bien bonitas, chequen los detalles. Las vamos a ver de cerca y ahorita de lejos. Un conejito. Amealco fue declarado pueblo mágico el 11 de octubre del 2018. Está localizado al sur del estado de Querétaro y al norte del estado de México. Y acá a un ladito de las letras nos encontramos con la parroquia de Santa María de Amealco. Vamos a entrar para conocerla. Qué bonito está, la verdad. Ya saben que en este canal, los que ven los videos constantemente, siempre nos gusta adentrarnos a las iglesias, a las parroquias, a las catedrales, independientemente si te gusta la religión o no. Siempre la verdad es que están muy bonitas y tienen una vibra muy chida. Nos encontramos con los muñequitos, que este me parece que se llama Santiago, y pues la muñeca Lele, acá enfrentito de las letras y la parroquia. El nombre de Amealco proviene del náhuatl, que significa fuente o manantial, sitio donde brota el agua, ya que se manifiesta en los grandes ojos de agua que en tiempos de lluvia parecen lagos.
Ya nos encontramos con la plaza principal, ya la vendedera todo lo que da. Son nieve las que venden. A ver si ahorita le entramos con este calorcito, la neta es que ahí se antoja. Nieves artesanales y aparte tiene su gente, significa que debe estar sabroso. A los niños jugando con la fuente. Chequen que suave, que hay unas bocinas. Está sonando música acá muy mexicana. El hermoso kiosco que siempre es bien representativo en todos los pueblos mágicos, siempre también rodeado de banquitas. Y platicando de la muñeca Lele, acá la vamos a ver un montón porque esa muñeca se inventó aquí muy cerca en un poblado que se llama Santiago de Mexquititlán, que está como a 20 minutos. De hecho me gustaría ir. Entonces estamos en las sierras donde se inventó la muñeca Lele, que también, como dato curioso, Lele significa bebé en otomí, y una muñeca que no simplemente representa Querétaro, Mialco, Santiago de Mexquititlán, sino representa también a México en el mundo. Y chequen, acá continuando recorriendo esta plaza nos encontramos con esos puestecitos. Bienvenidos a Artesanal Raíces Tecoac. Vamos a explorar qué venden. Por ejemplo, bolsas muy bonitas, algunos productos, medicina tradicional y alternativa, que pomadas, gotas, algunos cuarzos, que los aceites, jugo de hierbas. Collares, aretes, diademas muy peculiares, muy bonitas, acá floreadas, libros, oferta 30 pesos. Varios negocios, por ejemplo, una tiendita, una barrota que encuentras un poco de todo, sabritas, refrescos, galletas, telas y mercería, la Lele representando, la Frida Kahlo, una boutique, un restaurante. Continúa la vendedera. Por ejemplo, acá nos encontramos un puesto con un montón de muñecas Lele. Vamos a investigar los precios que tienen. Gracias, doña. No hay nada, que le vaya bien. Por ejemplo, venden de esos que son como tipo llaveros. Chequen qué bonitas, diferentes colores. También vestidas de diferentes maneras, como que se va a casar por ahí. Buenas tardes. ¿Qué precio tiene esta? En 2.30. 2.30. ¿Y la más pequeñita? ¿Esta? 150. 2.30, 150. ¿Qué precios están? Hasta como del Día de Muertos, de calavera. Hasta como plumas. ¿Todas esas las hacen a mano a ustedes? Todo es a mano. Un trabajo artesanal, ¿va? Llaveros. ¿Esos Sí, en cuánto llaveros. están? Es en 45. De ese lado de allá en 2 por 50. 2 por 50. Los imanes, incluso acá como la diadema que tiene la muñeca Lele, ¿esos qué precio tienen? 70 pesos la gruesa y 50 la delgadita. También venden como la vestimenta para como la muñeca, ¿va? Ahorita tengo pura blusa, que es la que está pegada ya de la madera. ¿Y estos imanes en cuánto los tienen? 41 3 por 100. Mas como até que de mato nasce uma flor. La Lele Chef. Muitas vezes é da dor que vem o amor. Y aquí a un ladito otro puesto también de muñeca Lele y un montón de souvenirs. Eu que pensava. Pues ya adquirimos el imán, que nos costó 40 pesos. Ahí cuando nos acordamos, vamos coleccionando de los lugares que vamos visitando. La comedera callejera, venden elotes también preparados, por ejemplo con tostitos, doritos. Se ven sabrosos. Le entramos al elote, al esquite, que este vaso nos costó 35 pesos, es el chico, el grande costaba 40. Y vienen también preparados, como ya les mostré, con tostitos, con doritos, también elote entero. Entonces vamos a probarlo. Vamos a entrarle al elote, al esquite. La neta se ve bien sabroso, ya se me hizo agua la boca. Siempre tenía gente ahí, la muchacha se ve que es tan sabroso, entonces tenía ahí varias opciones. Nosotros pedimos ese que nos costó 35, tenía un agradecido de 40. El elote también, trae el elote bien tiernito, el quesito. Le puso el limón, mayonesa, lo pedimos sin picante. Se ve bien sabroso. Está bien bueno. Y un ingrediente muy especial que se me olvidó comentar, que le ponen acá en Amialco, mucho amor.
También hace rato vi unas nieves artesanales por allá que se me antojaron un montón. Nos vamos a adentrar al mercado municipal, donde vamos a encontrar mucha comedera bien sabrosa y vamos a comer. Ahorita van a ver qué rollo con eso. Sin más, continuamos. Y por este lado nos encontramos más puestos, mucha muñeca lele, libreta, rompecabezas, la típica de varios colores. Enfrente de la plaza principal donde está el kiosco, nos encontramos con el Museo de la Muñeca Artesanal, que pues todo está muy girado acá con la muñeca lele. Aquí estábamos ahorita. Y aquí mira está el museo. Bienvenido, vamos a entrar a ver qué onda. Andamos en el Museo de la Muñeca Artesanal con Juanita. Cuéntanos un poco de este gran museo. Claro que sí, son bienvenidos al Museo de la Muñeca Artesanal, donde podrán admirar una gran creatividad y variedad de muñecas, tanto en barro, textil, fibras, cartón, madera, las miniaturas, papel maché, inclusive chile, ¿sí? Todas desde luego alusivas a nuestras muñecas Lele y Don Shu, ¿sí? Son las de enfrente. La entrada a este museo es gratuita y pues te puedes encontrar un montón de estilos de muñeca. Lele significa bebé y Don Shu es la del vestido rosa, significa muñeca, ya que son localidades indígenas del municipio de Amealco, Santiago Mezquititlán y San Ildefonso, en las cuales hablan la lengua otomí. También acá como el baile de los viejitos. Tenemos 10 años llevando a cabo el concurso de la muñeca. Fue ahí donde se le dio difusión a nuestra muñeca y se hizo reconocida internacionalmente. Se invita a los estados a participar en cualquier categoría como pudieron admirar y al final donan sus muñecas. De esa manera ha crecido nuestro museo y nuestra colección de muñecas. También es esa parte que hay cuadros. La muñeca lele acá sigue representando un paisaje bien bonito, con la cabañita y todo, la lanchilla, el río, la cascada. Y no se alcanza a percibir, pero tiene así como relieve. La verdad es que está muy chulo. La lele con su corona. Los gatillos. Donde andamos ahorita, que es la plaza principal, acá está la parroquia, la letra, la muñeca lele. Y todos esos se venden, por ejemplo, acá está el precio, el contacto, que ese es en 1500. Este de acá también en 1500. Este 2500. Este 1900. Por ejemplo, este con relieve que está muy chulo, 2500. Puedes adquirir tu bello cuadro, que la verdad se me hace buen precio. Este 1900. Y también, como les digo, tiene así como relieve lo que son los árboles, el pasto. Por si quieres adquirir tu bello cuadro, tienes muchas opciones, la verdad es que bien chulas. La muñeca lele hasta de Barbie. Lele de Amealco para el mundo. Continuamos con la exposición de muñecas. Oh, chequen ese estilo, está muy chingón. Como tejido entrelazado. La muñeca lele como en su trajiné de Xochimilco. La señora elaborando una muñeca. Como un circo, hay una feria. Otra parte que son los huesos de un mamut. Mamut colombino. Un mamut alcanzaba los 4,5 metros de altura, su peso llegaba a ser de 4 toneladas en hembras y 6 en machos. Está lleno así de información de los mamuts. ¿Qué es un fósil? Amealco hace 10,000 años. La megafauna. Wow, qué interesante la verdad. Y acá pues esta parte con los huesos del mamut. Dice por ahí que en el mundo existieron aproximadamente 10 especies diferentes de mamuts y que es el más famoso de todas las especies de la megafauna, el Mamutus meridionalis. Un mapa de Querétaro y por ejemplo donde podrías encontrar esas especies
en Corregidora, Huimilpan, Amialco, que es donde andamos ahorita, Cadereyta de Montes, que es otro pueblo mágico, Landa de Matamoros. Son bienvenidos cuando gusten, aquí los esperamos. Gracias. La verdad es que es súper interesante, la entrada es gratuita, si quieres dejas ahí una donación. Con Juanita platicando nos estuvo contando mucho acerca de este museo, cómo es que se hizo internacionalmente conocida esta muñeca Lele, que nació en Santiago de Mexquititlán y aparte una gran variedad de muñecas ahí, incluso también como una exposición ahí del mamut. La verdad es que muy padre. Andamos otra vez en la letra, nos acabamos de tomar unas fotos perronas, por si quieres seguirnos en Instagram, ahí las subimos, Arturo del Mar con W. Acá te lo comparto, quedaron suaves. Y ahorita ya venimos caminando hacia un ladito de la parroquia porque nos dirigimos hacia el mercado municipal. Vamos a buscar algo de comer ahí delicioso. Ya saben que los mercados siempre son garantía de sabor, entonces ahorita nos adentraremos a ver qué onda. Y ya venimos llegando al mercado municipal. Por este lado nos encontramos un montón de vendedera. Ya saben que en los mercados encuentras de todo, chequen. Un vistazo. Carnicería Arturos. En esa parte del mercado también puedes encontrar comedera, por ejemplo carnitas, barbacoa, tacos y así varias cosas muy sabrosas. Lo que realmente ahorita nos interesa es la comedera. Se ven varios lugares que venden desde rico pozole, enchiladas verdes, enmoladas, menudo, carne asada, pancita, tacos dorados. Y ya estamos acá instalados en una fonda que se llama Las Cazuelitas, que está como al fondo. Tienen varias cosas, por ejemplo, caldo de pollo, caldo de res, pozole, rico menudo de borrego, pancita de res con pata, rico mole de olla, pechuga empanizada, carne asada, pechuga asada y enchiladas verdes y enchiladas de mole, que es la que nos pedimos nosotros, que la neta se ve sabroso. Nos gusta un montón ese tipo de lugares porque es casero, se siente como si estuvieras en tu casa. Aparte el plato se ve abundante con lechuguita, se mira bastante bien. Aparte algo muy importante que soy mega fan, tortillas hechas a mano. Ya con eso estamos del otro lado. Pues ahí quedó el comidón, la verdad es que bastante bueno, nos costó 95 pesos, las enchiladas de mole que estaban deliciosas, tenía un picor así apenitas, muy bueno, así casero. Es que ya saben que los mercados siempre son una chulada, una garantía de que va a ser sabroso. Incluso estaba la señora como cocinando, te sentías que estabas ahí como en tu casa, que le estaba cocinando y tu mamá, tu abuelita, bastante bueno. Y la bebida también fueron 20 pesos, fueron en total 115, la verdad es que bastante bien y bien rico. Pues ese fue nuestro recorrido por Amialco. La verdad es que un pueblo mágico bien lindo que ya le tenía un montón de ganas. Y la neta, cada lugar tiene su energía. Hay pueblos mágicos que son como más acelerados, otros como que más o menos. Y Amialco a mí se me figuró como más tranquilón, las personas como muy relajadas. Entonces es mucho como ese estilo. Chequen por ejemplo ahorita. Es un lugar tranquilo, bonito, te la pasas bien a gusto, comes rico. Y pues al final eso es lo especial de cada pueblo mágico, cada playa, de cada lugar tiene como su esencia, su energía, su vibra, su magia, lo que lo hace único y especial. Imagínense que todo fuera lo mismo, la neta, qué aburrido, ¿no? Muy recomendado, Amialco. Todo el movimiento de la muñeca Lele que está súper interesante. Ves acá muchas personas con esa tradición que es su atuendo del día a día. Está el museo artesanal de la muñeca. La muñeca Lele te la encuentras por todos lados, aunque estuviera bien interesante. Ya tengo en mente, tengo un montón de ganas también de ir aquí muy cerca a un lugar que se llama Santiago de Mexquititlán, que es donde se inventó ahí la muñeca Lele, en la mera comunidad otomí. Quiero entrar, me dicen que los domingos se pone muy bien, ponen como un tianguis y demás. Estaremos subiendo una serie de videos en Querétaro, los que ya tenemos se los comparto en la descripción. Y pues muchísimas gracias por haber visto este video acá con las hermosas letras de Amialco. Nos despedimos. Si te gustó este video te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal Arturo del Mar y activar esa campanita de notificaciones, ¡pum!, para que YouTube te avise cada vez que subamos video. Que tengas un lindo día, saludos y bendiciones.
Te invito a escuchar mi música, me puedes encontrar como Arturo del Mar en todas las plataformas digitales, en Spotify o tu favorita. Te comparto el link en la descripción. Y aunque a veces soy algo